Nosotros andamos muchos en las congregaciones, viajamos mucho, hablamos con muchos pastores y entendemos de que hay una dificultad, hay un problema, hay una situación de la falta de enseñanza con el ejemplo, para que esos cristianos tengan la vida, la satisfacción, la alegría, el disfrute de Cristo. Eso es fundamental, porque si se desaniman, van a leer la palabra de Dios como un libro de letras muertas. Y van a leer la ley como la ley que es exigente, llena de mandatos y llena de cosas que seguramente van a creer imposible. Pero cuando un cristiano entiende que la ley es una carta nupcial, que la ley es quien Dios es, y que la ley es una palabra viva que no se puede separar, no se puede separar la palabra de Dios mismo. Pero la religión, el fundamentalismo, las cosas que los hombres hacen son las que separan a Dios de su palabra, lo separan. Y sabe que cuando nosotros tenemos en cuenta de que la palabra de Dios es el aliento de Dios, y si una persona está viva, cuando habla, lo que habla va cargada del aliento de vida de esa persona. Y cuando nosotros leemos la palabra con el aliento de vida, con el aliento de Dios, esa palabra va a tener la vida de Dios. Y esa palabra nos va a dar vida a nosotros, porque Él va a exhalar y nosotros vamos a inhalar. Y esa palabra que tiene vida, tiene poder, tiene satisfacción, tiene unción, tiene gracia, tiene amor. Y lo segundo es buscarle a Dios, buscarle. Muchos creen que buscarle a Dios solo se refiere a que uno va a la iglesia o que uno puede hacer algunas acciones en favor de lo que dice la palabra y creen que eso es buscar a Dios. Otros van más allá, van a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, pero no buscan a Dios, buscan su propia paz. Dice, voy a buscar a la palabra porque me trae paz. Sí, pero está buscándose su propio bien, la paz de Dios en su corazón. No está buscando a Dios. Cuando uno va a buscar a Dios de todo corazón, cuando uno va a rendirse a su presencia, ahí está. Cuando nosotros, miren, los salmistas, los profetas, los hombres íntimos de Jesús, los hombres de Dios que estuvieron en una paternidad y estaban cerca de ese ejemplo. Y saben que esto es muy importante. Mis 12 van a orar conmigo. Y los grupos de discipulados de ellos, en muchos de los días o de los casos, oran con ellos. Porque si aprendemos nosotros cómo encontrarnos con Dios, eso es fundamental para nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué la gente anda de iglesia en iglesia? No solo del Evangelio, de todo tipo de iglesia, anda en la búsqueda porque no sabe cómo encontrar a Dios. Lo separan de su palabra y la letra es muerta y trae muerte. La letra que no tiene a Dios, o que no se lee, o que no se aprende por un ejemplo de vida, es muy posible que empiece a leer un libro de letras muertas y solo traen muerte. Pero cuando uno entiende que Dios no puede separarse de su palabra, que Él es el aliento de vida,
y que tiene a un padre, un hombre de ejemplo, de buscarlo donde está rendido en su presencia, cuando los salmistas y todos los íntimos del Señor le buscaron de todo corazón, ellos sabían que rindiéndose a su presencia, la palabra iba a venir. En el Salmo 119, 147, el salmista sabía que la palabra iba a venir. Él se levantaba antes del alba y clamaba y esperaba en su palabra, porque su palabra iba a venir. No hay nadie que sepa eso, de que trae la presencia. Cuando uno está rendido a la presencia, la palabra va a venir. No hay nadie que empiece a disfrutar la vida de Dios y deje esa acción que le trae vida. Entiende por el Espíritu que esa acción le trae vida, que se renueva, que se fortalece, que se nutre, que toma el suministro del Espíritu, que su vida imparte vida. Hay religiosos que dicen yo soy de Jesús, hay religiosos que dicen yo estoy con Jesús, hay religiosos que dicen yo estoy en la iglesia con Jesús, pero se les ve muertos, sin vida, nunca ganan a nadie, nunca tienen la manifestación de la vida. Y sabe que cuando uno en el Señor puede estar siendo impartido de vida con el rocío, así como el rocío destila la tierra, así la presencia de Dios trae su palabra, y las palabras de Dios son dulces. Usted puede darse cuenta de que si está recibiendo la palabra, porque la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar, así como la miel. Salmo 119, 103 dice que las palabras de Dios, claro, porque como decía la pastora Paola, la palabra de Dios tiene la dulzura, el bien, la paz. Tengo pensamientos de bien, tengo pensamientos de paz para vosotros. Y sabe, y uno entiende que cuando está en la presencia y la palabra comienza a venir, uno recibe la palabra dulce del Señor. Son todas indicaciones para seguir en esta experiencia que, como dije al comienzo, es fundamental. Si usted tiene esa comunión, si usted puede participar de ese altar de comunión con los hermanos y de comunión con Dios, y si usted puede estar atento a que la presencia, rendido, a no estar apresurado, no estar apurado, no estar con otros pensamientos, sino de adorarle. Usted cuando está rendido a la presencia, su palabra viene, su palabra viene. Y usted comienza a meditar, y usted comienza a orar, y usted ora y medita, y eso trae revelación, y usted trae entendimiento. Ahora, parece ser que la palabra de Dios que hablamos el domingo pasado pareciera ser muy similar a esta, sí, pero no igual, porque está determinando acciones, está determinando que usted no puede separar a Dios de su aliento, de la vida de Dios. Usted no puede separar la presencia de la palabra. Usted no puede separar la palabra que está escrita de la vida de Dios. Cuando Moisés recibe las tablas, en las tablas estaba escrita las 10 palabras, pero él venía lleno de la vida de Dios. El que traía las piedras con la palabra, él venía lleno, impartido de la vida divina. El resplandor en su rostro era imposible poder verlo. Entonces es algo maravilloso. Ahora, ahí cuando dice en el 5:39 de San Juan, los fariseos, los religiosos, hay religiosos que buscan la palabra y creen que eso está todo bien. Luego son líderes de alguna congregación o de algún lugar y ese liderazgo mata en vez de dar vida, porque ellos buscan la palabra, porque dice que en ella está la vida eterna y dan testimonio de Dios. La palabra de Dios dice que ellos dicen que allí está la vida eterna
y que la palabra de Dios da testimonio de Dios. Es verdad. Pero Jesús le decía a esos fariseos, a esos doctores de la ley, a esa gente religiosa, le decía, pero no queréis venir a mí. No queréis. La separaban a la palabra de la vida de Dios. Escuche. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que buscamos la presencia, Él nos imparte su vida, somos impartidos por el aliento de Dios, Él exhala y nosotros inhalamos, estamos en su presencia. Y ahí estamos meditando, orando, meditando. Habíamos hablado de que meditar es orar. Y meditar es tener el masticar como la vaca rumea el pasto cuando lo come. Así nosotros volvemos a leer o a orar o a meditar esa palabra y la desmenuzamos y comenzamos a recibir toda la nutrición de Dios en esa palabra. Y la palabra la leemos y la oramos como los salmistas hacían. Los salmistas leían y salmodiaban, hablaban con salmos, salmodiaban la palabra, cantaban la palabra, oraban la palabra la oraban, la cantaban, la disfrutaban, pasaban tiempo juntos. Ellos no tenían una teología o una doctrina, ellos hablaban de las experiencias que vivían con Él. Ellos hablaban del contacto. Cuando usted tiene contacto con el Espíritu, la Biblia dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted tiene un contacto con la vida, la fuente se derrama y el Espíritu de Dios comienza a hablarlo con la vida y el aliento de Dios. Y el aliento de Dios es vida y comenzamos a recibir la impartición que nosotros necesitamos en el Espíritu. Y comenzamos a renovarnos y comenzamos a gozarnos de su presencia. Y comenzamos a ser nosotros gente que entiende que la vida está siendo impartida en nosotros. Y comenzamos nosotros a tener el disfrute del Señor. Eso no nos va a hacer quedar igual. Eso no es una oración religiosa. Eso no es una oración organizada, planificada por nosotros. Esa es una oración guiada por el Espíritu. Es una oración que a veces cantamos y a veces estamos adorando y a veces estamos moviéndonos en la guía del Espíritu Santo y comenzamos a cantar y a alegrarnos y a gozarnos y a disfrutar y a tener una renovación espiritual. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Usted puede comenzar muy quietamente, usted puede solemnemente estar rendido, usted puede estar ahí ante la potestad del Señor, pero en un momento dado usted comienza a sentir la renovación, comienza a sentir el gozo y comienza a sentir el regocijo de empezar a cantar una canción con gozo y con alegría, adorándole de todo corazón, porque no le está adorando así metódicamente, le está amando y usted comparte el amor con Él, y Él, que es un enamorado, comparte con usted, y usted enamorado le canta y salmodea y canta y alaba y medita y ora y glorifica, y la vida de Dios comienza a impartirse. Bendito sea Dios, gloria al nombre. Por eso yo invito, siempre les he invitado a tener compañeros de oración. Hay que tener compañeros de oración, porque en la comunión usted va a poder entender muchas cosas. Dios le va a ministrar muchas cosas que usted, si no las oye, no sabe que son de Dios y no las puede aprender. Y hay momentos que uno empieza a hablar en lenguas y habla misterios con Dios y comienza a sentir gemidos
Porque gemidos indecibles son aquellos que guía el Espíritu y que nos hace entender de que hay una necesidad de oración por algo que nosotros con la mente humana no entendemos. Y nos ha dado el honor de tener ese idioma en lengua y lo tenemos tan guardado para nosotros y no sabemos cómo manifestarlo. Pero ahí comienza cuando sentimos a alguien que está orando en el Espíritu y que tiene gemidos indecibles. Nosotros entramos a orar en el Espíritu para tener esos gemidos indecibles que son como dolores o como angustia o como algo tan profundo, pero que comienzan a mover la mano de Dios y comienzan a mover el cielo en favor de la tierra y la gloria de Dios comienza a manifestarse. ¡Oh, gloria! Bendito sea Dios. Por eso les indico muchas veces, yo por un compañero de oración hago lo imposible. Los comprometo, los animo, los llamo, los busco, los paso a buscar. Por un compañero de oración hay que hacer cualquier cosa para estar juntos, unidos en comunión. Porque esa es la doctrina de los apóstoles. Dice que participaban juntos en comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había que perseverar en esa doctrina. Y esa es la doctrina de la vida de Dios. Si no tenemos fundamentalmente la vida de Dios, no podemos hacer las cosas porque sí, sin motor. Un coche sin motor no puede andar. Un cristiano que no tiene la comunión con la vida no puede funcionar. Se entristece, se aburre, lee la Biblia aburrido, ora aburrido, deja de orar y deja de leer la palabra de vida. Porque no tiene salmos, no tiene cánticos, no hay alabanza, no hay amor, no hay adoración, no hay contemplación de la gloria de Dios. Hay momentos que estamos en la contemplación de la gloria, absortos. Es como que el mundo no está alrededor de nosotros. Estamos completamente cautivados por su presencia. Y estamos en una contemplación celestial de admiración tremenda. Que podemos percibir la gloria de Dios. La gloria de Dios, si le quiere dar un color, tiene un color espectacular, brillante, dorado, transparente. Si usted le quiere dar una manifestación a la gloria, la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de entendimiento, ilumina nuestro ser, nos edifica, nos prepara, nos ilustra, nos hace subir, nos hace estar en la excelencia, nos hace disfrutar de entender los detalles de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Estos salmistas, mientras hablaban salmos, interpretaban salmos. ¿Por qué? Porque eran intérpretes, porque ellos eran los autores de estas experiencias con Dios. Interpretaban un salmo, orando, meditando la palabra viva, leyéndola, si lo habían escrito previamente, y la oraban a la palabra, oraban la palabra que ellos mismos habían interpretado desde el corazón de Dios en sus experiencias personales. La oraban, y la oraban no de cualquier manera, en el Espíritu. Y ese orar en el Espíritu le traía la revelación. A ver, vamos a leer 6 de Efesios, versículo 18, 17 y 18. Efesios capítulo 6, en el versículo 17 y 18. Mire lo que hacían. Lo que Pablo, el apóstol Pablo, hablaba a los efesios para que no dejaran eso, para que eso lo continuaran haciendo.
Porque ahí estaba la vida del Espíritu de Dios. Porque hay que estar en el secreto de Jehová. Muchas veces dice, y es otro gran tema, estar en el secreto. Estar en la intimidad. Cuando uno entra a la intimidad, no entra cualquiera. Los que temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos les hará conocer su pacto. Le abrirá una puerta que ustedes no conocen. Los secretos del Señor. ¿Usted quiere, a alguno de ustedes se le ha ocurrido conocer algún secreto del Señor? ¿No? ¿Ninguno? ¿Algunos sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Poco amén? Qué lindo cuando queremos conocer, anhelamos, le buscamos, anhelamos profundizar en Él, entender los misterios y entrar en los secretos. Dios tiene guardados sus secretos. A Ciro el rey le dice, a Ciro, ese varón que él escogió para hacer la obra, le dijo que iría delante de él, rompiendo cadenas, cerrojos de bronce, y que le abriría los secretos más guardados, los tesoros más escondidos. Se lo haría conocer, se lo haría saber. Dios tiene para nosotros todo eso. Y cuando hay un contacto con el Espíritu no va a tener medida para mostrarse a ti. Efesios 6, 17 y 18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, ahí está, leyendo la palabra, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Ahí está. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está. Y velando en ello. Así que la palabra la oraban. ¿Cómo la oraban? En el Espíritu. ¿Cómo la oraban? De continuo. De continuo. La palabra de Dios la oraban de continuo. La meditaban, porque en otro lugar dice que meditar es orar, orar es meditar. Aquí la oraban a la palabra que es la espada del Espíritu. La oraban, la salmodiaban, la meditaban, continuamente la oraban. En el día la habían tenido como revelación en esa mañana, y en el día la volvían a orar y volvían a salmodiar, y volvían a cantar, y volvían a alabar, y volvían a adorar, y volvían a amarlo. Escuche, a ver. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. Mire, la revelación venía leyendo la palabra mediante el orarla. Así que la leían, y la revelación y la oración por todos los santos venía por orarla, por orar la palabra, con toda súplica de continuo, con toda súplica en el Espíritu. Así que venía la palabra, venía revelada porque la oraban, y les guiaba para orar por los santos. Les guiaba a orar, como dice en Romanos 8, 26, 27, o sí, 8, 26, que dice que el Espíritu nos guía a orar como conviene, puesto que no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, por los santos. Fíjese, hay una comunión espiritual, un toque, se derrama, un contacto, una comunión, y el Espíritu de Dios no puede dejar de manifestarse.
porque estamos rendidos a su presencia, su palabra viene, la oramos, la cantamos, la salmodiamos, la alabamos. De continuo estamos orando en el Espíritu para que venga la revelación por los que tenemos que orar. A ver. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sabe que yo he llegado a hacer todo para poder estar en la presencia del Señor? Muchos dirán, qué bárbaro el apóstol Buzo. No, no es un héroe. No, me costó tanto tiempo ser estable, me costó tanto tiempo estar perseverando, me costó porque eran etapas y etapas, y no podía consolidar, y no podía establecer, y no podía ser firme, y sabe que hacía, no orinaba a cierta hora de la tarde, noche, para poder estar, que algo me despierte. No quiero dejar pasar este día, quiero estar en su presencia. Y cuántas cosas, no digo esto como, escuche, por ahí dice, sí, me va a hacer mal a la vejez. No, Dios nos libre. Usted consulte a su médico para hacer eso. Pero, ¿sabe que busqué compañeros de oración? El despertador a veces se me arruinaba, no daba resultado, compraba otro. En medio de las necesidades o todo, compraba el mejor, que suene más. Pero por ahí eso me causaba algún problema familiar. Entonces quería uno que me despertara y que no ocasionara tanto. Y todas esas cosas. Me privé de comer en la noche pesado para poderme despertarme. Y lo sigo haciendo, de cuidarme para que los horarios me puedan permitir estar fresco para adorar y para glorificar y para amar el nombre del Señor. Para cantar, para salmodiar, para que sea una oración viva en el Espíritu. Para buscar la gloria de Dios, para buscar que Él se derrame. Tener contacto con la vida del Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Pruébenlo, hágalo, se puede, claro que se puede. Siervos de Dios, siervas de Dios, no dejen pasar sus tiempos, no dejen pasar sus ministerios. Es fundamental esto, el altar. Pero no dejen pasar sus ministerios por lo que sea la pereza, la desidia de esta carne humana, de estas cosas de la tierra, de la vida, las debilidades, las falencias. No dejen pasar, luchen y pónganse a vencer, porque los vencedores estarán con el Señor. Pónganse a vencer en todas las áreas de su vida, pero esta es fundamental, que ustedes sean victoriosos para estar en la comunión con Dios, para tener la vida de Dios y para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí, amén? ¿Cómo? Amén. Yo sé que en este tiempo el Señor nos está estableciendo como reino. Reino es orden. Y cuando uno ordena el altar, Elías, cuando tuvo los Baales enfrente, cuando le tocó el tiempo a él, los Baales le gritaban y los sacerdotes de los Baales gritaban y se cortaban y rompían sus carnes y sangraban para que sus ídolos les contestaran. Pero ¿sabe qué hizo Elías? Arregló el altar que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Juntó 12 piedras a tipo de las 12 tribus. El plan de Dios, lo sobrenatural. Cuando uno está en un discipulado, cuando está bajo paternidad, una paternidad que es el padre de la casa, uno como el quien les está hablando, que tal vez su discipulador está en la carrera, y si usted mira a su discipulador, usted va a perder su carrera tal vez, porque el discipulador también está luchando. Usted tiene que mirar al padre de la casa, que hay uno solo. ¿Me escuchó? Porque el discipulador, si usted lo mira y es discípulo, y él está luchando, y está peleando con su debilidad, con su problema, usted se va a malograr. Usted va a creer que todo es así. No, tenga paciencia. Tenga paciencia, mírelo con misericordia. Mírelo con amor, como Dios nos miró a todos nosotros. Y en el tiempo
ese su discipulador va a ser un ejemplo verdadero si usted le da el espacio, el tiempo. ¿Sí, amén? ¿Cómo? Amén. Porque todos nos vamos edificando. No estamos todos edificados. Vamos en esa carrera de edificación, de perfeccionamiento. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Entonces estamos en esa carrera, pero somos atletas que luchamos legítimamente. No decimos y no hacemos, sino que decimos y hacemos. Porque los que no tienen ejemplo de vida no pueden decir nada, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas a los hombres que ellos no están dispuestos a llevar ni con un dedo. Pero nosotros no, porque estamos en la carrera y luchamos y peleamos con nuestra carne, y el espíritu lucha contra la carne. Y el mayor problema que tuvo un conquistador como David fue la lucha de su espíritu con su carne. Su carne era tal vez indomable, pero el Señor, a través de la obra del Espíritu, lo hizo un siervo conforme al corazón de Dios. Lo trató, lo formó, lo moldeó y trató con él como trata el alfarero con la vasija hasta dejarla perfecta. Bendito sea Dios. Así tratará con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Debe saber el pastor de que el discípulo o la discípula tal, así o así. Todo. Lo sé todo, pero yo estoy en un cuerpo de carne. Y entiendo todo. Y sé todo. Pero yo les animo a que ustedes tengan ese tiempo dulce con Dios. Dulce. 103, 119, 103. Ese tiempo dulce. Porque si un hombre y una mujer no tienen ese tiempo dulce con el Señor, esa comunión, ese altar del Espíritu, ese contacto, esa presencia que se imparte, ese aliento que se exhala y nosotros lo inhalamos, no va a haber vida, ni edificación, ni firmeza, ni establecimiento. Pero para que haya vida, firmeza, crecimiento y establecimiento de nuestra vida, el altar es fundamental. ¿Sí? A ver, ¿cómo dice? Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Diga, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Más que la miel a mi boca. Mire qué linda la palabra de Dios. Tal vez usted nunca lo disfrutó. Tal vez usted se hace la idea de la miel porque conoce la miel. Tal vez ha comido la miel y empalaga si usted come mucho. ¡Qué dulce! Sin tener azúcar, siendo vegetal. Hecha por las plantas y por los animales. Fíjese, sin azúcar. Sin embargo, más dulce, lo más exquisito. Sin embargo, usted puede decir todo eso por la experiencia de haber comido la miel. Pero si usted no ha experimentado en la comunión las palabras de Dios, por eso experiméntela para que pueda hablar como el salmista hablaba. ¿Usted cree que el salmista decía una comparación así alegórica por las dudas? No, diciendo, qué dulce. No. Él sabía que a su paladar era más dulce que la miel, la palabra de Dios. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Yo digo, ¿no me da el deseo de experimentar usted cuando escucha esto? ¿No le da un deseo ardiente, profundo, lleno de anhelo de experimentar esto que experimentaba el salmista? ¿No le da ganas? ¿Sí? ¿Amén? Gloria a Dios. Mire, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, Colosenses 3, 16, habla de que la comunión esa que esperaba Dios, de estos términos que habla Dios de esa comunión, parece estar Él ahí en medio de esas palabras. Escuche estas palabras y mire si Él no parece estar en medio de estas palabras que Él dice en Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros
en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Cantando con gracia en vuestros corazones. En toda sabiduría, que nos amonestemos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Ahí está, cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se da cuenta? Era una fiesta. Estar en comunión los hermanos con el Señor era una verdadera fiesta. Una fiesta del Espíritu. Una fiesta de Dios con el hombre. Una fiesta donde hay dulzura en nuestras bocas. Un cerebro lleno de sabiduría. En nuestra boca cánticos, himnos, cantando con toda gracia al Señor. Salmos. Los salmos son para interpretarlos en la autoría de hablar las experiencias con Dios. El salmodiar es cantarlos, es adorar, es meditar, es orar la palabra escrita, es vivir la vida con el Señor. Sí, amén. Cuando tenemos esa comunión, nunca jamás vamos a estar secos, sin vida, ni vamos a quedar como una rama seca, sin frutos. Nunca vamos a quedar en el camino. ¿Por qué se quedan tantos caminos, tantos cristianos en el camino? Porque se aburren, porque no buscan la vida, porque no tienen contacto, porque no se dejan impartir, porque no están quietos en su presencia hasta que venga su palabra, porque no cantan, porque no salmodean, porque no aman. Pero si usted está dispuesto a permanecer, y usted sabe que esta es la única vida divina que nos puede llevar a la victoria en todas las áreas de nuestra vida, usted tiene que tomar muy en serio estas palabras. Porque muchos religiosos que están en el mundo, que dicen ser cristianos, no tienen vida. Y al contrario, hablan con desgano y con descontento y con falta de gracia. Y no entran ellos ni dejan entrar a otros. Y provocan muchas situaciones malas en mucha gente que escucha esas cosas. Hablan palabras que no deben hablar. Pero yo estoy seguro que si Dios nos está hablando por misericordia en este lugar, es porque Él tiene a muchos de ustedes en su lista de amor para tener una comunión tan linda, tan especial, tan buena, tan de vida, tan del Espíritu, tan del estar siendo uno, saturados, llenos de su presencia. Que Dios esté en nosotros y por nosotros, que esté Dios con nosotros. El Espíritu Santo quiere eso de cada hombre y de cada mujer. Yo sé que empezará en un tiempo en la mañana antes de salir el sol. Y luego ese tiempo, mire, va a ser tan dulce que usted mismo va a añadir tiempo y no va a dejar de orar. Y no va a dejar de tener el altar. Pero reúnase unos con otros y vean el favor de Jehová. Lo que Dios quiere hacer en su vida.